Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Mi nombre es Omar Suera Moretti y quiero darles la bienvenida al episodio número 3 del podcast Palabra Figurada, un espacio en donde debatimos sobre la literatura y sus alrededores. En este caso, en esta ocasión, quiero traer un tema muy interesante que seguramente muchos pensarán que es algo que está fuera de la caja, que es poco convencional, pero que me parece que la relación entre ellas puede traer unas ideas muy interesantes para aquellas personas que tengan un poco de apertura y de curiosidad intelectual por estas áreas del saber, como serían el ámbito de la literatura y de la astrología, y es lo que vamos a hablar hoy. Así que básicamente no vamos a tratar de la literatura propiamente dicha, sino de un poco cómo desde una mirada del saber de la astrología podríamos decir algunas cosas interesantes incluso en el mundo de hoy, ¿ok? Y para eso tengo aquí conmigo a una persona muy conocedora del tema, sobre todo en el ámbito de la astrología tradicional, que es Camilo Núñez, ¿ok? Camilo, de verdad, gracias por estar en este episodio. Bueno, muchas gracias a ti, Omar, por invitarme. Un honor, pues, estar en este espacio, pues, hablando de la astrología, que es uno de los temas que más me gusta, ¿vale? Eh, entonces Sí. estoy atento a todo lo que podamos conversar sobre este tema, la relación sobre dos áreas del saber que son apasionantes y aportar, pues, algo interesante, pues, a todos los oyentes de este podcast. Claro. Bueno, para quienes no lo conozcan, Camilo, quiero hablar un poquito sobre él, ¿no? Camilo, como dije, es astrólogo tradicional que se ha especializado en técnicas del periodo tanto helenístico como perso arábigo y se ha formado digamos, de autoridades como Chris Brennan, quien es muy famoso por tener también aquí en YouTube un canal llamado The Astrology Podcast. Quienes no lo hayan conocido, pues lo recomendamos porque realmente es fascinante ver sus episodios, así como de una lectura sistemática y pensada de autores de la talla de Betius Valens, de Doroteo de Sidón, Salah Bishir y Abu Mashar. Actualmente el conocimiento que tiene Camilo lo ha dedicado a difundirlo y enseñarlo en muchos grupos, en muchas redes sociales, pero especialmente ahorita se está dedicando, y es algo que hablaremos un poco más al final, a través de su canal de Patreon, enfatizando sobre todo el área conocida como la astrología natal o astrología, creo que genetíaca, también era otra de las formas que lo llamaban en la antigüedad. No sé si Camilo sabe muy bien, pero creo que también lo han llamado así, ¿no? Sí, correcto. Entonces, para quienes estén interesados en estudiar más el área de la literatura propiamente dicha, yo solamente voy a decir dos cosas para los que están interesados. Uno, que ya hay un video en mi canal, no propiamente en el episodio del podcast, es donde trato sobre qué es la literatura y los rasgos que de alguna manera la configuran, y pueden verlo eventualmente en alguno de los videos que tengo en mi banco. Y lo otro es que si vamos a hablar de literatura, podríamos tomar tres elementos que podríamos recordar ahorita antes de continuar la charla con Camilo, ¿no? ¿Y qué implicaría la literatura? Y esto no tiene nada que ver con una tesis de literatura, esto no son grandes postulados, son cuestiones muy elementales para conocerla, y sobre eso pues empezamos a relacionarla con el tema que nos va a iluminar Camilo. Lo primero es que la literatura implicaría sobre todo escritura, con lo cual pues el elemento gráfico sobre el papel o sobre una tablilla, lo que sea, es uno de los factores constitutivos, ¿no? Es decir, que sin la escritura, sin la letra, no estaríamos hablando de literatura hoy en día, ¿bien? Aunque después hayan posturas posmodernas y unas posturas más innovadoras que quieran de alguna manera, digamos, ampliar o destruir estos conceptos tradicionales. Lo segundo es que la literatura es un acto eminentemente creativo, y esto, entre otras cosas, quiere decir que implica la imaginación del hombre y al mismo tiempo un uso de la racionalidad humana. A diferencia de lo que solemos pensar de la literatura tiene un componente de mucho pensamiento, muy racional, ¿no? Aunque la gente de pronto diga en cualquier área del arte que, bueno, que Van Gogh era loco o cualquiera, pero no podemos olvidar que cuando Van Gogh pintaba, pintaba en momentos de racionalidad, no en momentos de locura. La locura era, si se quiere, algo adicional que podía de alguna forma configurar su poética o su estética, ¿bien? Y la tercera, que me parece que es un elemento distintivo, es que siempre la literatura, o en su inmensa mayoría, va a tener un componente ficticio. Cuando hablamos de que la literatura es sobre todo ficción, estamos hablando de que lo que sea que diga va a tener
una incidencia nula en la realidad, es decir, no implica un impacto para bien o para mal dentro del mundo, ¿no? Que es algo diferente a la mentira. El que miente siempre busca obtener un beneficio en la realidad y muchas veces afecta a otros. La literatura no tiene esos efectos y por eso se habla de que es un hecho de fingimiento y su, digamos, consecuencia en la realidad es cero, se eleva a cero. Sabiendo estas tres cosas, ya vamos a empezar entonces a ver cómo podemos verlo ahora desde el ámbito de la astrología, pero para ello me gustaría que Camilo nos hablara un poco sobre cómo terminaste de encantándote por la astrología entre tantas cosas que pueda haber y sobre todo sabiendo que la astrología actualmente siempre tiene una suerte de estigma por la forma en que se está practicando hoy en día y además digamos, los pocos lugares en donde hay para estudiar astrología, ¿no? Me gustaría saber cómo llegaste a eso. Bueno, ¿qué te digo? Yo pues de profesión soy administrador de negocios internacionales, esa es mi profesión. Yo duré mucho tiempo, desde siempre me han interesado todo lo que son temas de corte religioso, espiritual, ¿vale? Eh, es como background, te lo digo. Luego me independicé luego de muchos años trabajando en el mundo de los negocios, me independicé, me lancé a emprender, pero en el ámbito de la parte de los negocios. Y me lancé como consultor en marketing digital, como experto en redes sociales y todo eso, en creación de contenidos. Y en medio de ese campo, que duré aproximadamente 3 años, me conocí a una cliente y ella, yo siempre a mis clientes cuando los voy a asesorar en el tema de marketing, creación de marcas y todo el tema, siempre les pregunto, ¿cuál es tu mayor referente, no? Y una de mis clientes me dijo, mira Camilo, uno de mis mayores referentes es la astróloga Mía Astral. Mía Astral, para los que no saben, es una de las astrólogas más populares en el mundo hispano, en redes sociales. Eh, y yo fui a estudiar mi astral con cero intención de saber de astrología, simplemente quería saber cómo mi astral hacía sus redes sociales con el fin de tomar ese modelo y, digamos, utilizar ese referente de mi cliente, ¿no? Porque es Claro. como muy didáctico también el proceso de consultoría, ¿no? Utilizar esos referentes. Entonces, empecé a ver contenidos de mi astral y en un ¿Era momento a astróloga, otro. disculpa, era astróloga la persona que estabas asesorando? No, para nada. Ok, Se dedicaba a otra cosa completamente distinta, pero eh, era una influencer todavía, es una influencer en el tema de maquillaje. Sin embargo, a ella le gustaba mucho cómo mi astral creaba contenidos y quería hacer algo parecido pero ya en su campo, ¿no? ujú. Entonces, eh, Lo básicamente, comenzaste yo a empecé estudiar a viendo los ella. contenidos de mi astral, ¿no? Y me picó la curiosidad y en cuestión de 2 meses ya yo estaba metido de lleno en la astrología y afortunadamente, pues por las circunstancias de mi vida en ese momento, tuve la fortuna de poder dedicarme tiempo completo prácticamente a estudiar la astrología, a indagar sobre ella. Y bueno, desde ese entonces, que fue principio del 2018 hasta acá, no he dejado de estudiar la astrología, de profundizar en ella, de invertir en cursos, de invertir en libros. Todos los libros que ustedes ven en ese Nada estante, en el que... fondo, todos son de astrología, o sea, no hay nada que no sea de astrología en ese estante. Entonces, ha sido un camino bastante satisfactorio para mí y encontré mi verdadera vocación. Me sigue gustando el marketing, me siguen gustando los negocios, pero la astrología me gusta muchísimo más y es lo que me dedico actualmente tiempo completo. Claro. Bueno, eso me lleva a la segunda pregunta, porque de alguna manera mi astral no es precisamente un referente dentro de la astrología tradicional, sin embargo, eres un astrólogo tradicional en este momento, ¿no? Con lo cual tus orígenes son, digamos, lo que llaman la astrología moderna, contemporánea o psicológica, ¿no? Pero ahorita pues ya no estás haciendo eso. Entonces, me gustaría que tocaras un poco ese tema de qué sería la astrología tradicional
porque usualmente cuando hablamos de astrología la gente no tiene en mente estas categorías y tienen en mente mucho más a mi astral que lo que podrías estar haciendo tú, y de alguna manera eso es lo que estás haciendo, marca una diferencia muy grande con lo que se entiende actualmente como astrología, al menos en Occidente. Entonces, un poco si me puedes comentar qué es la astrología tradicional, cuáles serían los aspectos que la diferencian de esto que podríamos ver en mi astral o o en los periódicos o en digamos, en los diarios matutinos, ¿no? En la televisión matutina, que siempre hay una sección de eso. ¿Me podrías hablar un poco? ¿O es lo mismo? ¿Es una extensión? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, para poder explicarte y responderte hay que hacer un pequeño recuento de lo que es la historia de la astrología. A lo largo de la historia de la astrología, precisamente como es una ciencia oculta, eh, siempre desde entonces siempre ha sido mal vista, siempre ha habido prejuicios, siempre ha habido conflicto tanto con la religión como con la ciencia, ¿no? Entonces, bastante complejo el tema de los astrólogos, ¿no? Verse Claro, envuelto en esa disyuntiva, ¿no? Que ni la ciencia ni la religión están de acuerdo con la astrología. claro, Entonces, desde la historia siempre la astrología ha tenido periodos en los cuales ha florecido, pero también ha tenido periodos en los cuales ha prácticamente pasado a un terreno completamente secundario, terciario o incluso ha estado a punto de desaparecer. Y claro. eso fue lo que pasó precisamente por ahí como en el siglo XVII, a partir de la Ilustración, la astrología empezó a declinarse, ¿no? Empezó el mundo empezó a perder interés por la astrología y luego otra vez la astrología vivió un reavivamiento, valga la redundancia, eh, eh, por ahí a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero en ese reavivamiento de la astrología prácticamente se hizo completamente desligado de la astrología tradicional, pero fue desligado de la astrología tradicional no porque, no por culpa de los astrólogos que estaban reavivando la astrología, sino por el simple hecho de que no había disponibilidad de los textos antiguos de la astrología, ¿no? O no había suficiente disponibilidad. Entonces prácticamente lo que hicieron los astrólogos de principios del siglo XX fue revivir la astrología basándose en las corrientes espirituales de la época que eran completamente distintas a la astrología tradicional y todo lo que es teosofía, nueva era, etcétera. Y prácticamente pues se empezó a desarrollar una astrología completamente desligada de lo tradicional. Entonces se podría decir que lo tradicional, ya para responder la pregunta, es cualquier tipo de astrología que se practicaba antes del siglo XVII, ¿vale? Entonces ahí incluye, obviamente, la astrología tradicional abarca una cantidad de subperiodos. Está la astrología helenística, que es la del periodo helenístico, luego la astrología medieval. Dentro de la astrología medieval tenemos la perso-arábica, que se desarrolló en Irak, en donde es Bagdad actualmente y todo el tema. Luego está la astrología medieval europea, luego la astrología renacentista, pero todo eso, cuando hablamos de astrología tradicional, nos estamos refiriendo a todo eso. A pesar de que fueron diferentes, digamos, corrientes durante un largo periodo de tiempo, que del periodo helenístico, que prácticamente es desde el siglo IV o V antes de nuestra era hasta el siglo XVII, son muchísimos siglos. Entonces, durante todo ese periodo se desarrollaron diferentes corrientes de astrología, no obstante, siempre hubo como un patrón que se conservó, ¿no? Corrientes como filosóficas como el platonismo, neoplatonismo, el estoicismo, siempre estuvieron ahí como muy, inclusive hasta el cristianismo influyó mucho en la astrología tradicional, entonces siempre hubo eh, a pesar de los cambios de técnicas que hubo en todo ese largo periodo de tiempo, siempre hubo como una esencia, ¿no? Pero ya lo que se desarrolló a partir del siglo XIX, que es lo que conocemos
siglo XIX, principio del siglo XX, que es lo que conocemos como astrología moderna, ya está completamente desligado de eso. Las técnicas son completamente diferentes, la forma de interpretar y entender la astrología es completamente diferente. Sin embargo, no soy de los astrólogos tradicionales que automáticamente censuran la astrología moderna, ¿vale? Porque por ser modernas, si no fuera por los astrólogos modernos como Alan Leo, no hubiéramos tenido, la astrología no se hubiera revivido, no se hubiera difundido durante el siglo XX y no tuviéramos la fortuna quizás de tener acceso a ese conocimiento. Entonces, fue algo positivo que se dio. Sin embargo, pues obviamente se distorsionó muchísimo las ideas de base de la astrología y bueno, luego a partir del perdón, a partir de los años 80 fue que gradualmente se empezó a recuperar los textos clásicos, a estudiarlos y todavía en eso estamos, ¿no? Tratando de recuperar al máximo todo lo que es la astrología clásica, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero se han hecho avances muy satisfactorios y se puede decir que podemos utilizar técnicas tradicionales que dan muy buenos resultados. Ahora, sin embargo, me queda una duda que tiene que ver con si las diferencias son desde el punto de vista de los métodos, ¿qué otros aspectos notables puede haber que uno diga, bueno, lo que está haciendo mi astral o lo que hacen en los periódicos no es astrología tradicional? Es decir, ¿qué tendrían estas corrientes desde un punto de vista más general y práctico que yo veo a mi astral y digo, esto no estaría dentro de una corriente tradicional, o sea, esto no es lo que haría Doroteo de Sidón, esto no es lo que haría Betty Valen por tales y cuáles razones? ¿Cuáles podrían ser, aunque seguramente es un tema muy profundo, cuáles podrían ser las diferencias que yo a simple vista como persona podría notar? Si yo veo que me presentan a Pedro Pérez el día de mañana y veo lo que hace, quizá yo podría diferenciar, este está más en la corriente moderna, este no lo está. ¿Qué aspectos básicos me podrían guiar a ver eso? Bueno, de entrada, pues la literatura tradicional, o sea, una diferencia fundamental entre la astrología tradicional y la moderna es el enfoque, ¿no? Ambas tienen enfoques distintos y tienen objetivos distintos. Cuando hablo de enfoque, me refiero a que la astrología tradicional se enfoca hacia interpretar los eventos de la vida de la persona. Y no solamente la vida de la persona, porque la astrología tradicional también abarca otras ramas como la astrología mundana, que se trata de interpretar eventos ya más de tipo político, social y todo el tema. Pero el punto es que la astrología tradicional es tratar de interpretar y pronosticar eventos como tal, eventos concretos, Ok, externos, ¿no? ok. De una manera objetiva, desapegada, mientras que la astrología moderna, eh, en la astrología moderna generalmente hay una aversión bastante fuerte hacia el tema de la predicción, del pronóstico, y tiene un enfoque mucho más de crecimiento personal, crecimiento espiritual, más de autoayuda, O sea que la más tradicional también psicológico. predice, la ¿Ah? tradicional predice también. Básicamente la astrología tradicional tiene un enfoque más predictivo, Ok, pero cuando hablo de predicción, la predicción obviamente es otro tema también, bastante complejo y tiende a malinterpretarse muchísimo, ¿no? Entonces la gente dice, no, predecir el futuro es algo terrible, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, todas las ciencias como la economía, la meteorología, claro. hacen predicciones, hacen pronósticos. ¿Por qué? Porque estudian fenómenos del pasado y con base en esos fenómenos y de acuerdo a las leyes, pues pueden hacer un pronóstico de lo que puede ocurrir. Y lo mismo que hacen la economía o hace la meteorología, también lo hace la astrología prácticamente. Entonces, no hay que tenerle miedo a la predicción por eso, ¿no? Ahora, Entonces hay hay una cosa mucho prejuicio ahí al respecto. pero hay algo que me llama la atención porque, claro, ciertamente uno podría decir, y aquí te hablo un poco desde el prisma de la cultura general de la gente, no, no es que es mi opinión, sino, por ejemplo, la idea de que, bueno, mientras la ciencia lo hace a través de un método científico que si bien es creado por el hombre, tiene un basamento en la razón que de manera fría y lógica me lleva a un fin que yo puedo predecir.
pareciera, y esto quiero de alguna manera consultarlo contigo, que la astrología, y me baso un poco también dentro de esta superstición que de alguna manera la religión ayudó a sentar, la astrología estaría como violentando el orden del mundo a través de la adivinación, ¿no? A través de esta suerte de ruptura entre el orden metafísico y el orden físico, en el cual, pues, no sé, de repente invocamos ciertas cosas que están como prohibidas, ¿no? Trato de verlo desde una perspectiva religiosa, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se prohíbe de manera tajante la profecía, la adivinación, ¿no? Entre muchas razones, porque, bueno, es como romper el mundo y meterse en un espacio que está prohibido por Dios, ¿no? Que es el de los espíritus, el del más allá. Entonces, ¿cómo entra la astrología dentro de esa capacidad de prospectiva, de hacer prospectiva? Es como una adivinación al estilo de los brujos, de los chamanes, de las runas, estas cosas. ¿Cómo entraría la astrología tradicional dentro de esa forma de saber? ¿Sería eso? ¿Tendría razón? ¿Es como una adivinación espiritista o algo así? ¿O qué? Definitivamente no, porque la astrología, a pesar de que sí tiene componentes adivinatorios, porque sí los tiene, eh, realmente es una adivinación basada en fenómenos naturales que Ujú, son comprobables, como el tema de los claro, movimientos planetarios, ¿no? claro. Mientras que otros tipos de adivinación, como el tarot, las runas y demás, son basadas en movimientos aleatorios de objetos que se, digamos, tiran en un momento determinado, ¿no? Si yo quiero responder una pregunta con las cartas, pues se barajan las cartas y la posición de las cartas en la mesa es lo que te va a responder la pregunta. Entonces, hay una diferencia bastante fundamental, ¿no? Sin embargo, sigue siendo adivinación, pero cuando se habla de adivinación, automáticamente la palabra ya carga un estigma, pero básicamente la adivinación no es más que interpretar Ok. símbolos y a partir de esos símbolos uno puede saber o, digamos, emitir un juicio educado sobre lo que está ocurriendo en un momento determinado y con base en lo que está ocurriendo y después de que uno tiene la información completa, uno puede automáticamente eh, también emitir un juicio sobre lo que puede ocurrir. Y si me preguntas, Omar, eso no tiene ninguna diferencia con lo que hacen los economistas, no tiene ninguna diferencia con lo que hacen los meteorólogos, no tienen ninguna, no le veo diferencia, porque ellos, la única diferencia obviamente como que la astrología obviamente es mucho más, maneja una perspectiva mucho más macro, que toca unos temas muy sensibles como es el origen del hombre, las creencias del hombre, obviamente le pisa los talones a la religión. Y como la religión no le gusta que le pisen los talones, pues obviamente automáticamente la censuran, dicen que es algo maligno, etcétera, pero básicamente, como te digo, no veo la diferencia entre lo que hace un economista, lo que hace un meteorólogo con lo que hace un astrólogo. Los astrólogos lo que hacemos es estudiar las variables en un momento determinado y cómo a partir de esas variables se pueden crear situaciones eh, que permiten que se puedan producir ciertos eventos. Y básicamente es lo que hacemos cuando hacemos técnicas predictivas. Literalmente eso es lo que hacemos. Eh, Claro, o sea que en ese sentido tampoco es un acto espiritista, o, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que no se busca violentar o invocar ciertas fuerzas sobrenaturales para incidir o alterar la realidad, sino que básicamente desde una perspectiva de observador se analiza cuál sería el mensaje que podría haber en estos movimientos astrológicos, ¿correcto? Cuando estamos hablando de la astrología pura, claro que sí. La astrología pura como tal, ¿no? La tradicional, Obviamente digámoslo dentro así. de la comunidad astrológica vas a encontrar personas que combinan astrología con espiritismo. Vas a encontrar personas que mezclan astrología con magia. Claro. Pero cuando yo hablo de la esencia de la astrología es lo que acabas de describir, nada más. Ahí no hay espíritus ni nada por el estilo. Obviamente hay, por ejemplo, ramas de la astrología que ni siquiera le llamaría ramas, más bien vertientes eh, de la astrología
en donde ya sí mezclan astrología con magia, politeísmo, invocación de dioses, espíritus y todo el tema, pero yo personalmente no lo hago, no porque no me guste o porque tenga prejuicios, sino porque sinceramente la sola astrología ya me satisface mi curiosidad y mi búsqueda de respuestas, pero sinceramente aquí estamos hablando de la astrología en su Claro. esencia, en su estado puro, ¿vale? Claro, pero en todo caso eso no sería culpa de la astrología, es decir, que alguien haga astrología con espiritismo no es culpa de la astrología, es como, no sé, eso es como que, no sé, Una eso es elección como, sí, espiritual de esa persona, exacto, o básicamente. Un sea, camino, ese es el camino de esa persona. Pero sí, no, o sea, el punto que quizás estás tratando de llegar y que seguramente lo que estás buscando que yo te responda es, aquellos que quieran hacer astrología no necesariamente tienen que estudiar espiritismo, ni tienen que, o sea, si a ti te gusta interpretar símbolos, puedes hacer astrología y no necesariamente tienes que vincularte a algún tipo de práctica de espiritual o algo así el estilo, ¿no? o Yo al soy hecho de que, bastante neutro. De hecho, yo soy bastante neutro en la parte espiritual. De hecho, antes de ser astrólogo, fui ateo por muchos años. Eh, y no ateo de esos que no, que estoy bravo con Dios, no, para nada. O sea, yo no, cuando me volví ateo no estaba pasando por ningún tipo de situación traumática ni nada por el estilo, sino ateo por la vía lógica, por la vía racional. Y luego conocí la astrología y la astrología no es que me haya ayudado a ser ateo, sino que me hizo ver las cosas desde otra perspectiva y actualmente a pesar de que no puedo decir no creo en tal Dios, no lo puedo decir, pero sí tengo una perspectiva del mundo mucho más unificada, más desde una conciencia universal o algo, ¿no? claro. Entonces, y de hecho soy bastante neutro, o sea, no soy de los que me van a ver usando cristales, ni haciendo altares, ni adorando a los dioses griegos, ni nada por el estilo. Claro, Este, sí, sí, ahora entiendo, ¿no? Lo decía también en el sentido de que, o sea, de que el hecho de que tú mezcles una cosa con la astrología, la culpa no es de la astrología, ¿no? La culpa es de la persona que mete otra exacto, cosa en eso, ¿no? O sea, si tú agarras un lápiz y apuñalas a 5 personas, la culpa no es del lápiz. El lápiz no es un arma, no está diseñada para ser un arma, pero la persona de pronto hizo eso, ¿no? Un poco por ahí van los total, tiros lo que estoy diciendo. Entonces, claro, correcto. sobre ese tema que estamos tocando, entonces, y también lo decía por motivos religiosos, ¿no? Porque muchas personas religiosas de repente al ver a alguien que practica astrología o que se le menciona la astrología, sienten de pronto ese recato de que estarían siendo impíos, de que estarían faltándole a Dios o que estarían siendo gente mala porque estarían tocando cosas realmente diabólicas como la brujería, el espiritismo. Y bueno, por lo que me estás diciendo, desde ese punto de vista no encajaría dentro de esta actividad, con lo cual pues hasta cierto punto estarían exentos de estar cometiendo un pecado, ¿no? Pero eso ya sería una razón del cura lo que les diga, ¿no? O la autoridad espiritual, pero solo para Claro, mostrar eso. sí, no, básicamente la astrología, para los que están escuchando, es un lenguaje simbólico. Es como yo lo interpreto. Ni siquiera digo que es una ciencia para no entrar en debates bizantinos con personas que me dicen, no, no es ciencia. Si no lo quieres llamar ciencia, por mí está bien. No me voy a trasnochar pensando, la astrología no es ciencia. No, llamémoslo disciplina. Es una disciplina, un lenguaje simbólico y a través de símbolos tú puedes interpretar la realidad. Es eso, Claro, básicamente, ¿no? claro. Eh, Entonces, es entonces, eso, ¿no? Es predictivo, se enfoca en las cosas externas de la persona. Básicamente serían como las cosas que yo vería si de repente eso, mi astral me dice, no sé, vas a estar triste hoy, que sería como un estado más bien interno, eso no estaría dentro del ámbito eminentemente tradicional porque no me está hablando de un evento que me pasa, está hablándome pues de un estado psicológico, de una situación interna, ¿no? Eso podría ayudarme a ver hasta qué punto pues es más tradicional o menos tradicional, ¿correcto? sí, Entonces, correcto. Si ustedes ven de pronto palabras como coaching, como crecimiento personal, evolución de conciencia, esos son temas más que todo de astrología moderna. La astrología tradicional está más preocupada sobre eventos externos, sobre cosas que nos ocurran, ¿no? ok, Y para aquí hacer una pequeña explicación también,
La razón por la cual me gusta más la astrología tradicional es porque cuando tú estudias los eventos externos, tú no hay manera de autoengañarte, no hay manera de automentirte. Lo que pasó, pasó y lo único que tú tienes para hacer es estudiar realmente lo que pasó y mirarlo desde una perspectiva objetiva. Toda la astrología tradicional en cierta manera es mucho más objetiva a la hora de estudiar los eventos, ¿no? Claro, Mientras que la astrología moderna es mucho más, estudia los eventos más desde el lente subjetivo, de la claro. interpretación propia que cada uno tiene en su realidad, lo cual para mí no está malo, para mí son diferentes formas de hacer las cosas. Tanto la experiencia objetiva como la experiencia subjetiva son igual de válidas, solo que personalmente me siento mucho más cómodo trabajando con lo comprobable, con lo Claro. objetivo, con lo que se puede contrastar con la realidad. 2 más 2 igual 4. Eso es lo que me siento cómodo, ¿no? Este, No, y además es uno de los factores que da, si se quiere, más prestigio a esto que está tan desprestigiado, porque precisamente en la medida en que se empieza a decir cosas que en verdad pasen, pues no habría que ser muy idiota como para cuestionarlo si te funciona, ¿no? Vamos a decirlo así. Si dices que va a pasarlo exactamente, y pasa, y alguien diga que no funciona o eso es falso, o sea, ya el problema es él, ¿no? La persona que lo cuestiona. exacto. Entonces, Algo fíjate, pasó y la forma como yo concluí que pasó es que utilicé un método que es un método que se puede replicar en 10 cartas, 20 cartas astrales. Y si se puede replicar en todas las cartas, yo tengo el mismo resultado es porque definitivamente la claro, astrología funciona. Entonces, eh, básicamente es lo un que método queremos viable. lograr, ¿vale? Pasan cosas, Exacto. hechos, claro. Entonces, fíjate, con esto que me estás diciendo y más o menos pues, lo que se ha dicho, ¿no? Implicaría que la astrología, eh, digamos, es como una relación entre los hombres, ¿no? Aquí en este plano y los planetas, ¿no? O sea, los planetas se mueven y de alguna manera algo pasa acá, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo es que algo que pasa fuera del planeta está de alguna manera conectado con lo que estamos haciendo? Porque obviamente eso pareciera para muchos una superchería, una cuestión irracional, incluso una religión, ¿no? Aunque realmente de religión no tiene nada, porque bueno, la astrología no te pide una ética, no te da mandamientos, no te da un orden de vida que debes seguir, ¿no? Que son cosas propias de la religión. ¿Cómo lo interpretan ustedes que esto pase? O sea, ¿qué es lo que han dicho hasta hoy en día más o menos las autoridades? Fíjate que lo que mencionas, Omar, es un tema que incluso dentro de la comunidad astrológica es un debate constante y vas a encontrar posiciones contrarias, vas a encontrar opiniones, perspectivas, vas a encontrar un bando que está convencido de que efectivamente hay una influencia física comprobable de los planetas sobre la vida humana, ¿no? Este, que hay una influencia de tipo astrofísico, eh, pero vas a encontrar también otras personas que no trabajan bajo esa influencia, sino que más bien trabajan más bien sobre los planetas, son más bien como nos envían señales, ¿no? Los movimientos de los planetas, hay como una correlación entre los movimientos de los planetas y los eventos en la vida de la Tierra. Entonces, es como si fuera un reloj, ¿no? El reloj te marca que son las 3 de la tarde, pero el reloj no hace que sean las 3 de la tarde, ¿verdad? Sino que Claro. simplemente te señala, te indica. Todo Mm. lo mismo, entonces yo pertenezco a este grupo de personas que tratan a los planetas como señales, como algo, como indicadores, ¿no? Como marcadores de una hora. Este, y Claro, Y básicamente hay una correlación entre el movimiento de los astros y los eventos en la vida de la Tierra. Ahora, ¿por qué se da esa correlación? Es una gran incógnita. Y si me preguntas, pues te soy sincero, no sé. Soy completamente agnóstico a eso, pero ser agnóstico a eso no significa que yo vaya a dudar de que la astrología realmente funciona, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que a mí me demuestra que la astrología funciona es el hecho de que yo todos los días que estoy leyendo cartas astrales de personas, corroboro lo que dice una carta astral con los eventos de la persona y puedo ver que funciona de maravilla. claro. Entonces,
Para mí eso es más que suficiente para saber que la astrología funciona. No tengo un afán para encontrar una razón por la cual la astrología funciona. Hay otras personas que sí lo requieren, lo necesitan, porque si no, ya la astrología no tendría sentido. Es respetable, pero no comparto esa posición. Entonces, y por eso tratan de emitir juicios y teorías como el tema de la influencia astrofísica de los planetas, que es completamente incomprobable. Porque si ya se hubiera comprobado, pues ya la astrología fuese una ciencia aceptada. Claro, Eh, sí, es cierto. pero no ha sido comprobado y por eso no ha sido aceptado por el mundo científico, porque no se puede comprobar. Entonces, y también hay otra corriente, otro bando, que obviamente le da ya una explicación mucho más de tipo espiritual y metafísico sobre la influencia de los planetas, pero como ya te comenté anteriormente, yo soy bastante neutro en ese aspecto. Claro, bueno, ya Eh, además con lo que estás diciendo, eso explicaría por qué la astrología es dentro de las ramas del ocultismo, ¿no? O sea, porque, al menos según mi conocimiento, el ocultismo implica que hay algo que pasa, pero la razón desde una perspectiva racional está oculta, ¿no? Entonces, es algo que tiene efectividad, es algo que existe, pero que de alguna manera los resortes que hacen que se mueva esa gran maquinaria de nuestro sistema solar y todo eso, pues está oculto, no lo podemos ver y sin embargo funciona, ¿no? sí, Entonces creo que esa exacto. es la razón. Y de hecho hay muchas cosas incluso en la medicina y en muchas ciencias, en las cuales sabemos que ocurre un fenómeno, pero no sabemos el mecanismo del cual ocurre. Pero con Claro, el solo ver el resultado de ese fenómeno, ya podemos sacar conclusiones y correlacionar variables. Entonces, tampoco es algo aislado, tampoco de la astrología, trabajar bajo ese tipo de planteamientos. claro, Entonces, la medicina, por ejemplo, hay muchas enfermedades, sobre todo enfermedades raras, que los médicos no tienen ni idea de por qué se produce esa enfermedad, pero con solamente ver los síntomas, con solamente ver ciertos indicadores, ya saben qué tipo de medicamento es el que va para esa enfermedad y funciona perfectamente. Y no claro, saben por qué, pero funciona y la persona se ya. cura o la persona puede tener un mejor estilo de vida. Y por eso no lo Eh, dejan de practicar, o sea, no van a dejar morir al exactamente, paciente. O sea, que lo correcto, practicas porque funciona y después le encuentras la respuesta, pero lo aplicas. exactamente. Y Claro. también ocurre, por ejemplo, con este, ¿qué te iba a decir yo? Se me olvidó. Pero sí, entonces, Claro, sí, eso es una de las razones y como lo que estás diciendo, el hecho de que no encuentres la explicación no quiere decir que, además, si lo ves de una perspectiva científica o más racional, que en el futuro alguien la encuentre o se encuentre. Nadie puede decir que esto va a permanecer oculto por siempre, ¿no? Aunque pareciera que es como parte de la esencia de esta práctica, pero nadie puede decir esto siempre será así, nadie puede decirlo, ¿no? ¿Cuántas cosas se han dicho no será y terminan siendo? Entonces, correcto, claro, correcto. si entramos nosotros un poco más en materia, ya viendo un poco los elementos de la astrología, cómo funcionan, más o menos cómo lo ven ustedes, me gustaría que hablaras entonces ya desde la perspectiva astrológica. La relación con la literatura, es decir, sabemos los que más o menos hemos leído estas cosas y nos interesa y nos apasiona, que bueno, que existen unos planetas, que esos planetas tienen unos signos de los cuales pues son más o menos dueños y tienen algunas significaciones más o menos universales o generales. Entonces, para un astrólogo, cuando se trata de aspectos relacionados con el arte, con la literatura, con lo estético, con la imaginación, ¿cuáles serían desde esa perspectiva los planetas o los fenómenos astrológicos que nos hablen, al menos desde una perspectiva general, o que después eso con cada persona sea distinto, de la literatura y del arte? O sea, ¿cuáles serían los agentes? ¿Qué cosas más o menos puede mirar un astrólogo o una persona más o menos instruida para entender estos temas? Entender qué planetas me hablan de arte, qué planetas me hablan de imaginación, qué planetas me hablan de mayor flexibilidad creativa, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de responderte, sí, para la audiencia les quiero explicar un poco sobre qué son los planetas en la astrología, ¿no? En la astrología los planetas son símbolos, básicamente, son símbolos o significadores de, eh, de eventos, experiencias, situaciones en la vida humana, ¿no?
o en la vida en general, no necesariamente la humana, porque también aplicamos astrología a animales también. Entonces, la astrología básicamente es un lenguaje simbólico y dentro de ese lenguaje simbólico tenemos unos símbolos y dentro de esos símbolos están los signos zodiacales, están los planetas, también hay otros símbolos que, bueno, los planetas y los signos zodiacales, pues la mayoría los conoce, incluso los que no practican astrología, pero también para los que no saben astrología también hay otros símbolos dentro del mundo astrológico, como son las llamadas casas astrológicas o los aspectos astrológicos. Entonces, cuando vamos a correlacionar la astrología con un área del conocimiento o humana, como es el caso de la literatura y el arte, lo que buscamos es saber qué símbolos se correlacionan más, ¿cierto? Entonces, el símbolo y y antes de hacer una correlación entre la astrología y cualquier área del conocimiento, tenemos que irnos por la definición propia de esa área del conocimiento. Entonces, básicamente la definición de la literatura es arte en forma escrita, básicamente, ¿no? La literatura es una forma de arte, pero a través de la escritura. Entonces, ya con esa definición, yo como astrólogo automáticamente hago una conexión simbólica con los símbolos de la astrología. En primera instancia, la escritura es algo regido por el planeta Mercurio. Mercurio es el planeta que significa todo lo que tenga que ver con comunicación, información, palabra, escritura, movimiento, intercambio de ideas. Él habla también, ¿no? La parte oral, no solo la Sí, escrita. correcto. Correcto, todo lo que es todos los tipos de comunicación, Mercurio, ¿vale? Entonces ya de entrada, yo viendo la definición de literatura como escritura, automáticamente la conecto con Mercurio. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Que la literatura no solamente es escritura, sino también un arte, el arte de la escritura, ¿no? Entonces, cuando me mencionan la palabra arte, yo automáticamente lo correlaciono con el planeta Venus. Venus es el planeta que significa o que rige todo lo que tiene que ver con todas las formas de expresión artística, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad artística inherente a la naturaleza humana, Venus. Entonces, ya una mezcla de esos dos planetas, Mercurio y Venus, son los que están asociados directamente con la astrología, directamente hablando. Ok. ¿Y qué piensas de la luna? Porque también ha sido un factor que antiguamente pues lo asociaban con la escritura y además de eso no podemos olvidar que la literatura también tiene un elemento relacionado con la flexibilidad, con la imaginación y pues un poco con la variabilidad que trae la imaginación al momento de aplicarla al lenguaje, ¿no? Esa versatilidad, etcétera. Y son elementos también muy lunares en cierto sentido. No sé si tú también lo tomarías en consideración como un tercer punto. Bueno, sí, a ver, traes a colación un muy buen punto, pero antes de hablar de la luna, algo muy importante es que digamos, un paradigma muy importante en el tema de la astrología es que la astrología es, como ya lo habíamos dicho, una correlación, ¿verdad? Una Ujú. correlación de los eventos del cielo y de la tierra, ¿vale? Entonces, y cuando hablamos de esa correlación, una de las cosas que se nos viene enseguida a la mente es que los planetas están en medio de un sistema solar, ¿cierto? Ujú. Y en ese sistema hay un elemento central que es el Sol. Y si no, y si correlacionamos eso con la experiencia humana, nos damos cuenta de que todo en la vida, todo lo que es el universo, está compuesto de microsistemas, ¿no? El cuerpo humano es un microsistema. Y dentro del cuerpo humano correlacionamos cada una de las partes del cuerpo con cada uno de los planetas. Entonces, si bien es cierto, como ya mencioné, que los dos planetas que directamente están correlacionados con la literatura son Mercurio y Venus, también podríamos pensar en la literatura como si fuera un microsistema. Y dentro de ese microsistema, cada uno de los planetas tiene una participación importantísima, no solamente Mercurio y Venus, sino todos, la Luna, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y te puedo hablar de cómo influye aquí de forma rápida. La luna, lo que tú describiste, lo describiste a la perfección. De hecho, no tengo más nada que añadir. La luna, al ser el planeta que recibe la luz solar,
que refleja la luz solar y la refleja de una manera muy cíclica, es decir, va variando a lo largo del mes, desde luna nueva que no recibe nada de luz hasta la luna llena que refleja prácticamente toda la luz solar. Entonces, ese simbolismo de reflejo, de receptividad, se asocia con lo que acabas de describir, ¿no? De la literatura, ¿no? Esa capacidad de sentir, de reflejar lo que es las experiencias humanas y reflejarlas en libros, en textos, es muy lunar, es muy propio la naturaleza lunar, pero también podemos pasar por cada uno de los planetas. El Sol es extremadamente importante porque el Sol es lo que da, digamos, la voluntad y el impulso hacia difundir una idea y que esa idea tenga una propagación eh, en el universo y que inspira a las demás personas. Eso tiene que ver más que todo con el arquetipo solar. Ujú. La luna tiene que ver con tocar las emociones, el sol tiene que ver más con tocar, digamos, la fuerza de voluntad de las personas, ¿no? La capacidad a partir de la creación, del proceso creativo literario, estás inspirando a las otras personas que también creen hagan cosas, ¿no? Y no solamente literarias, sino de todo tipo. O sea, por ejemplo, aquellos autores que sean, que creen literatura política, están obviamente creando movimientos políticos de personas que se inspiran a partir de la literatura para poder actuar dentro del campo político, por ejemplo, ¿no? Y así me imagino con cada tipo de tema literario. Claro, Si nos vamos a Saturno, por ejemplo, Saturno rige todo lo impermanente, lo que perdura en el tiempo. Y básicamente la literatura, uno de las características de la literatura que automáticamente asocio con Saturno es que tú creas una obra y si la obra tiene buena acogida, esa obra queda como un legado que perdura en el tiempo. Eso es Saturno. claro, Júpiter, al ser el planeta, digamos, contrario a Mercurio, Mercurio rige lo que es la información, la palabra escrita, pero Júpiter rige lo que es la síntesis de las ideas. Cuando se está redactando un libro, el autor no solamente tiene que preocuparse por el detalle de las ideas, de cómo comunica cada palabra, eso es Mercurio, sino también porque todas las palabras de un libro, de una obra, tengan un sentido, ¿no? Estén interconectadas como un todo, y eso es Júpiter. Luego Venus ya es la parte artística de la composición de la literatura como tal, de que todas las palabras tengan un balance, tengan un equilibrio, tengan una armonía, tenga, que haga que las personas evoquen ideas y le inspiren en la parte ya más, digamos, artística, ¿no? Creativa. y en Y el caso así de cada Marte, planeta. en ¿Eh? el caso de Marte, ¿cómo lo verías? En el caso de Marte, el impulso para escribir un libro, o sea, para escribir un libro necesitas tener un impulso para emprender, porque escribir un libro es emprender un proyecto. Y para poder emprender un proyecto se necesita tener impulso. Si no tienes impulso, pues nada, ¿no? Eh, Tú puedes tener ideas. Mucha gente seguramente puede tener grandes ideas sobre qué libro quiere escribir y seguramente pueden ser personas incluso con una capacidad inmensa para escribir el mejor de los libros, pero si no tienen el impulso para materializarlo, para hacerlo, para ir de un punto A a un punto B hasta el final, hasta las últimas consecuencias, pues de nada sirve todas esas ideas, ¿cierto? Y ahí es donde está Marte. Entonces, dentro de ese microuniverso que es la literatura, cada planeta tiene un papel fundamental. Me imagino que también dentro de esos agentes que podríamos considerarlo quizá, no sé si son activos o pasivos, esto que has hablado de las casas astrológicas, que serían como esas zonas de la vida que uno les toca vivir, ¿no? Me imagino que también tendrían alguna importancia, ¿no? Por Eh, supuesto, por supuesto, y de hecho dentro de las zonas astrológicas, que son las casas astrológicas, para los que no saben, las casas astrológicas son esos sectores de la carta que nos informan a nosotros los astrólogos acerca de las diferentes áreas de la vida de la persona, ¿no? Profesión, carrera, amistades, cónyuge, etcétera, ¿no? Dentro de esas casas astrológicas hay un área que tiene que ver con la expresión creativa, que tiene que ver con
eh, con la capacidad de generar, ¿no? Ujú. Y es la casa número 5. Entonces, la casa número 5 va a jugar un papel muy, muy importante en cualquier escritor, ¿no? Obviamente, no solamente la casa 5 sino también la casa 10 porque la casa 10 es la casa de la profesión. Claro. Entonces, eh, una combinación entre esas dos, Entre esos planetas y de pronto esas casas potencian las exactamente. posibilidades creativas o literarias o artísticas que pueda tener una persona, ¿no? Y la Ya de- casa de uno, por supuesto, también, que es el ascendente, la casa uno es la que describe a la persona. A partir de la casa uno es que vamos a inferir cuáles son los talentos de esa persona, ¿no? Y esos talentos, pues, van a informarnos acerca de la capacidad de la persona para escribir, ¿no? claro. Básicamente. Claro, no, esos temas que tú me has hablado, yo sé que son muy complejos y que podría dar para una serie de videos infinita, ¿no? Pero bueno, yo un poco pensando en esto que tú me has dicho, yo a veces hacía estas combinaciones que, como se sabe, son muy arbitrarias, pero eso, por ejemplo, ciertamente pensaba en Mercurio como una área de la escritura, pero sabemos que dentro de la literatura hay muchas expresiones, es decir, no es lo mismo ser un narrador que ser un ensayista, no es lo mismo ser un ensayista que de pronto un crítico literario, que no es propiamente un artista, pero está muy ligado al ámbito del arte, y ahí estaríamos buscando algunas combinaciones. Y yo pensaba, por ejemplo, que si hablábamos de un escritor, digamos, más un poeta, de pronto, Mercurio es importante, pero también es importante la Luna, por este carácter imaginativo que hemos hablado, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, hablamos de un ensayista, o un investigador, un Mercurio es importante, pero quizá también es importante ese contacto con Saturno, ¿no? Por el carácter de la rigidez, del método, de lo riguroso, ¿no? Del lenguaje. Entonces, esos aspectos los pensaba al momento de hacerte esta pregunta y un poco, bueno, esto que tú me has dicho, pues potencia mucho más, ¿no? Mercurio es vital y las combinaciones que haga ese Mercurio, pues te van dando esos tintes, ¿no? Poco más Por supuesto. más científico, un poco más artístico, un poco más, de pronto, de un escritor de largo alcance, ¿no? Hay gente que te puede escribir una página, pero no te puede escribir 300. Es un escritor quizá mucho más rápido, ¿no? Es quizá mejor para ser un periodista o un columnista de una revista literaria que ser de pronto un novelista, ¿no? O que ser un historiador, ¿no? Eso sería ya más un contacto entre un Mercurio y un Saturno, me da la impresión, ¿no? Entonces, esos planetas por lo menos tenemos que tomarlos en cuenta. Diríamos Mercurio, Venus, en alguna posibilidad quizá menor la Luna, y sobre todo pues la casa 5 que como estás diciendo es una casa creativa, una casa de producción artística, ¿no? De Entonces, acuerdo. a mí me llama la atención algo que yo he visto que es como una creencia muy popular y que seguramente mi astral también lo maneja, porque quien no ha escuchado a mi astral, ¿no? Y tiene que ver con esto de que, bueno, de que las cualidades artísticas están en los signos en los que tú aparentemente naces, ¿no? Esta idea de que, bueno, si tú eres de Tauro, si tú eres de Libra, si tú eres de Cáncer, es más probable que seas tú un artista así eres de Virgo, si naciste con el sol en Virgo, que sería lo que están queriendo decir, o si naciste con el sol en Capricornio, o si naciste con el sol en Acuario, ¿no? Pero cuando vamos a la realidad, hay escritores de todos los gustos, de todos los signos, de todos los días del año, o sea, cumpleaños de escritores ahí del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, la pregunta es, a lo mejor ya lo he respondido, pero ¿por qué ocurre esto? O sea, ¿en qué se está equivocando la gente al pensar de esta manera? Y eso lo he escuchado incluso yo de astrólogos pues mucho más modernos. ¿Qué crees tú? Claro, el error está en que el sol como tal, que está muy asociado a nuestra fecha de cumpleaños, al mes que nacimos, eh, hay que hacer un poquito de historia para responder la pregunta y es que básicamente cuando se reavivó la astrología moderna a principios del siglo XX, se reavivó pues a partir de lo que es el signo solar, ¿no? Y en parte porque el signo solar es el más fácil de saber de todos. Claro, No necesitamos levantar una carta astral para saber
el signo del sol de cada persona. Si ya con saber tu fecha de cumpleaños, si naciste en octubre, posiblemente si es el principio de octubre eres Libra, pero si es a finales de octubre, pues ya eres Escorpio, ¿no? Entonces es muy fácil de saber simplemente con la fecha de cumpleaños qué signo es. Ese signo que todo el mundo conoce prácticamente es el signo solar. Entonces, ¿qué pasa? Que la astrología moderna asocia automáticamente el signo solar con características de la personalidad del individuo. Pero en la astrología tradicional la cosa no es tan simple. La astrología tradicional es mucho más complejo el asunto. Y el hecho que sea más complejo le hace mucho más justicia al hecho de que los seres humanos precisamente somos seres complejos y Claro. no tiene mucho sentido encasillar al ser humano en 12 arquetipos o signos solares porque no tendría sentido. Y ahí automáticamente los críticos de la astrología tienen toda la razón al criticar la astrología porque no tiene sentido encasillar a las personas en 12 tipos. Pero desde el punto de vista de la astrología tradicional, cuando levantamos una carta astral es algo muy propio de la persona, es como un ADN que es irrepetible. Y ahí es donde podemos ver las complejidades únicas de cada persona. Entonces, volviendo al tema del signo solar, el signo solar, desde el punto de vista de la astrología tradicional, nos habla más que todo de lo que inspira, mueve a la persona. Entonces, respondiendo a tu pregunta, o sea, es verdad, hay escritores de todos los signos solares. No podríamos encasillar, ¿no? Es que los escritores nada más pueden ser Virgo Sí, o Géminis, que son los signos de Mercurio, ¿no? claro. Porque sería completamente descabellado, porque como bien lo dijiste, hay signos de todas las personas. El signo solar básicamente lo que nos va a decir sobre cada uno de los escritores es en parte, porque no es algo absoluto, en parte nos va a informar sobre qué es lo que motiva a la persona a escribir. No es lo único, pero sí nos va a dar una pieza de información importante sobre las motivaciones, sobre lo que impulsa, sobre lo que inspira, sobre lo que entusiasma, sobre lo que lleva a la persona a hacer lo que hace, sobre el por qué hace una persona lo que hace, ¿no? El sol más bien es como el por qué, como la motivación interna. El sol es como el punto de la carta que marca nuestra vitalidad, nuestro impulso vital. Entonces, por ejemplo, pueden haber 5 escritores, pero un escritor escorpio lo va a motivar mucho lo que es la parte más oscura de la vida, lo que son los conflictos de poder. Seguramente va a ser una parte muy importante de su obra literaria, mientras que un escritor capricorniano seguramente va a hablar mucho más de política, de movimientos políticos, porque Capricornio está muy asociado a la política, ¿no? Seguramente, o también quizás un sol en Capricornio puede estar más asociado a la novela histórica, por ejemplo, porque Capricornio es un signo de Saturno y Saturno rige mucho lo que es la historia y el pasado. Entonces, todos van a ser escritores, pero con las motivaciones y las cosas que lo inspiran a escribir van a ser completamente diferentes. Claro, y además está el hecho de que, como tú dices, si es el Sol nada más, bueno, ¿dónde están los otros planetas, no? Que también están jugando parte y que no, Correcto. no necesariamente, como tú dices, el Sol representaría a la persona, ¿no? Porque si hablas de la casa uno, hay un elemento que es el llamado ascendente y no necesariamente el ascendente, pues puede ser el Sol. Entonces, el Sol no necesariamente jugaría un rol tan relevante dentro de esa persona si de pronto el ascendente no es Leo, ¿no? Que sería la casa que rige el sol. Entonces ahí hay otros factores que no se están tomando en cuenta, ¿no? Y, Sí, y el porque otro, la carta es un mapa. y la otra cosa es entonces, porque la gente te habla eso, el del signo, pero o sea, los signos tienen importancia o tienen los planetas, porque hasta ahorita lo que habla son de los planetas. Entonces, un poco también para que la gente le quede más claro, o sea, ¿quién manda al momento de hacer este tipo de análisis y de ver estas cosas astrológicas? Todos son importantes, pero ¿quién manda? ¿Quién tiene más pesos? ¿Los planetas o los signos? Desde el punto de vista de la astrología tradicional, lo que mandan son los planetas, definitivamente. Sin embargo, los signos también tienen cierta carga simbólica
Y, y de entrada les puedo decir que los signos más asociados a la literatura son Virgo y Piscis. Entonces, pero ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de la astrología tradicional, los signos son símbolos pasivos, son símbolos que operan bajo el mando de los agentes activos que son los planetas. Entonces Virgo, por ejemplo, es un signo regido por Mercurio y Piscis es un signo regido por Júpiter desde el punto de vista tradicional. Eh, y obviamente, pues, y ya para explicarles un poco acá por qué Virgo y Piscis, Virgo es un signo que rige, digamos, todo lo que son los procesos lógicos, todo lo que es digamos, el detalle, todo lo que tiene que ver digamos, eh, los, los procesos De análisis, los procesos de de análisis, diseccionar. de, sí, toma lo que son los datos y los estructura, ¿vale? Todo lo que es la información, porque es un signo de Mercurio, entonces prácticamente toma lo que hace Mercurio, que es información, comunicación, pero de una manera estructurada, analítica, sistemática, con Sí, procedimientos, con métodos, ¿vale? Y la literatura tiene un componente metódico bastante importante, ¿no? claro. Que tienen que tener, digamos, las estrofas, tantas palabras, tantas estructuras, ¿no? Y no solamente eso, sino también el contenido como tal de la obra debe tener un sentido lógico y estructural también para que tenga sentido, ¿no? Claro. Y ya luego viene lo que es la parte Piscis, que ya tiene que ver con el mensaje total de la obra, ¿no? Y cómo ese mensaje le llega a la persona en la parte ya más emocional, cómo la inspira, cómo la mueve, porque Piscis es un signo de agua que tiene que ver con la parte inspiracional. Y al ser un signo de Júpiter, Júpiter tiene que ver con ideales, con creencias, con filosofía. Y entonces como una obra que es que tiene un componente técnico, se traslada a esa parte inspiracional, a esa parte, evoca, digamos, una idea en la persona que se crece y se expande, porque Júpiter rige la expansión, ¿no? Claro. Y también, como es Júpiter, Júpiter rige también la síntesis. Y lo que explicaba al principio, una obra, sí es cierto que Mercurio te dice estos son los detalles de la obra, pero finalmente la obra en su totalidad tiene que tener un sentido, tiene que tener una dirección, tiene que tener una síntesis. Y Claro, esa síntesis es Júpiter. claro. Y entonces, desde esa perspectiva, Camilo, ¿tú sí consideras, por lo que me has comentado, pues que se podría ver en la carta natal si la persona tendría actitudes o un destino como escritor o como artista? O sea, ¿tú consideras que sí es posible? ¿Te ha pasado? Sí, básicamente la carta natal, la información que me puede dar la carta natal, o sea, si me llega hoy en día un consultante y yo no tengo ni idea de lo que le gusta a ese consultante o quiere hacer, ¿no? Lo cual es raro que pase porque yo siempre trabajo bajo el contexto de la información que me da el consultante, siempre me gusta conocer al consultante y todo lo demás, y así puedo, pues, ofrecer un mejor servicio, que prácticamente la astrología es correlacionar los símbolos con la realidad de cada persona. Pero sin embargo, suponiendo que yo no tuviera esa información, si yo veo un Mercurio muy fuerte y un Venus muy fuerte, ¿Cómo sería un eh, lo, Mercurio o Venus fuerte? ¿A qué te refieres? un Mercurio fuerte me refiero a un Mercurio que sea bastante prominente en la carta de la persona. Por ejemplo, un Mercurio en lo que se llaman las casas angulares en astrología, que son las casas más importantes. Eh, También hay otras indicaciones más de tipo astronómica que no me quiero meter porque Claro, sería una clase, pero sí hay varias indicaciones que vemos los astrólogos que automáticamente nos informan que ese planeta es bastante prominente en la vida de la persona. ok, Entonces, si yo veo un Mercurio y un Venus bastante prominentes y que cumplen un rol bastante importante en la carta y que además están interrelacionados entre sí, eso automáticamente me va a informar que esta persona posiblemente haga algo de tipo mercurial y venusino en conjunto. Posiblemente no voy a decir literatura, automáticamente claro, no, pero sí puedo decir, mira, seguramente te gusta comunicar todo lo que tiene que ver
seguramente te gusta todo lo que tiene que ver con la comunicación escrita, oral, y seguramente lo haces desde una perspectiva artística, ¿no? Eh, O sea, vas desde lo y general hasta lo particular, ¿no? Es como un método como inductivo, vamos a decirlo así, creo que es así, no recuerdo ahorita. O sea, vas desde algo muy general y sobre esa base vas perfilando hasta que consigues una palabra clave que define a la persona en ese ámbito. exactamente. ¿Por qué? Porque realmente, si te pones a pensar, hay muchas formas de comunicación que son artísticas que no necesariamente son literatura, ¿verdad? Claro, Y es probable que la persona no se decante por la literatura exactamente, sino por también otras formas de comunicación artística. claro. Pero entonces aquí hay algo que me llama la atención y es que, bueno, de pronto tú puedes ver que el fenómeno artístico o la vocación o lo que sea de esta persona va desde un ámbito muy literario, pero también entonces ocurre dos cosas desde el ámbito del arte, ¿no? Por ejemplo, gente que comienza a ser artista muy vieja o gente que abandona súbitamente su carrera artística siendo muy joven, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo dos casos que me vienen a la mente, que es el escritor japonés Haruki Murakami, un escritor muy famoso hoy en día, realmente muy valorado, nominado muchísimas veces al Nobel, y cuando se le pregunta pues sobre su vida, él comenzó realmente a escribir casi que a los 50 años, a mediados de los 40. Una cosa medio loca, así viendo un juego de béisbol, vio un hit de un tipo y dijo, debo ser escritor. De esa manera un tanto delirantes, terminó siendo escritor. O autores también muy famosos como Arthur Rimbaud, un escritor francés de la generación de los poetas malditos en el siglo XIX, que escribió toda su obra prácticamente entre los 14 y los 15 años, más o menos a los 16, 17, dejó todo, se fue para África, empezó a tener una vida mucho más disoluta de lo que tenía y murió. Y sin embargo, esa producción que tuvo a los 3 4 años de producción es una de las más importantes de la literatura moderna de Occidente. Entonces uno dice, bueno, estos tipos son artistas, a lo mejor estaba en su carta, pero algo, ¿qué pasó que de pronto se cortó? ¿O qué pasó que este tipo parecía a los 40 no llegar a ser alguien así y se lanza ese emprendimiento y termina siendo un escritor tan valorado? O sea, ¿cómo explicas eso desde una perspectiva del destino en el ámbito de la carta astral? Bueno, a ver, como te comenté, la astrología básicamente es una correlación de la realidad con los símbolos astrológicos. Entonces, para poder responder esa pregunta, necesitaría conocer el detalle de la biografía de esos dos personajes, pero así de forma somera y superficial, sobre lo que se me viene a la mente es, bueno, primero que todo, antes de responderte, hay que establecer que la astrología es muy cíclica, ¿no? Y la carta astral que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos una carta astral, una carta que se levanta en el momento del nacimiento, es como una foto de la Ujú. posición de los planetas en el momento del nacimiento. Esa carta astral, en cierta manera, habla, no, habla muchísimo de nuestra vida, ¿no? Eh, nos va a dar muchísima información sobre lo que ocurre en nuestra vida y por qué ocurre también, ¿no? Y esa carta es una herramienta que utilizamos los astrólogos, y a partir de esa carta utilizamos una serie de técnicas que nos permiten saber cómo esa carta se despliega a lo largo de la vida de la persona, ¿no? Y cada persona va a tener unos ciclos en su vida. Y esos ciclos, en cierta manera, pues, eh, cada persona pues, tiene unos ciclos muy personales, o sea, cada carta es como un microuniverso. De hecho, te digo, Omar, que yo cuando estudio una carta es como si estuviera explorando un universo completamente nuevo, o sea, cada carta tiene como que su propia complejidad, ¿no? Y bueno, de entrada, así como me describes tú eso sin tener mayor conocimiento sobre el contexto y sobre la biografía de esas personas, lo primero que se me viene a la mente es que el caso del autor japonés es un típico caso de Saturno. Saturno es un planeta que tiende a traer cosas muy tarde en la vida. Entonces, seguramente en la, en la carta de él está colocado el hecho de que sea un escritor prominente, importante, y que logre reconocimiento por eso, pero seguramente debe tener un Saturno muy marcado que a mí como astrólogo me informaría
que quizás esa persona va a tener, va a florecer ya más tarde en la vida, ¿vale? Y eso ocurre mucho en cartas con Saturno, aplicado a cualquier área en la vida, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio, y Saturno marcando esa área, puede indicar personas que se cansan muy tarde, ¿no? Este, o en el ámbito profesional, personas que logran el éxito profesional ya muy tarde en la vida. O en este caso específico que menciona, pues personas que logran pues eh, consolidarse en un área, pero ya tarde en la vida. Y ya el otro caso del otro autor que mencionas, ¿me recuerdas el nombre, por favor? Sí, Arthur Rimbaud, Arthur Rimbaud. Ah, bueno, ese autor, algo que se me viene enseguida en la mente, el simbolismo de Marte. Marte es un planeta que rige lo que son las rupturas, lo que son las rupturas en general, ¿no? Entonces, el hecho de que haya comenzado con algo y automáticamente lo haya dejado de un momento a otro es muy Marte. Es muy Marte. Seguramente tuvo un ciclo de Marte bastante fuerte, y ese ciclo cortó prácticamente de raíz de manera irrevocable todo lo que hizo, o lo que materializó en el punto de vista literario, ¿vale? Ujú. Y seguramente en su vida no hubo un nuevo ciclo que reavivara lo que en primera instancia pues lo impulsó a escribir inicialmente. Eh, Eso hablando en términos generales, lo que es el simbolismo de Marte y Saturno. No estoy diciendo que quizás eso fue lo que realmente ocurrió en esas cartas, porque como te dije al principio, no conozco esas cartas, tendría que estudiar la biografía. Posiblemente no fue ni Marte ni Saturno en ninguno de esos casos, Claro, seguramente tienen otra explicación completamente distinta, porque cada vida es completamente compleja, pero así como de entrada, haciendo una correlación simbólica, eso es lo que se me viene a la mente. claro, en todo caso, la explicación que tú me dices, y corrígeme si me equivoco, es que de alguna manera la carta de la persona, lo que nosotros vemos, no es algo estático, es algo que se sigue moviendo y por ende, bueno, tiene relación con esto que llaman los ingresos o los tránsitos en la astrología. Me imagino que algo de eso tiene que ver, que implicaría que algo más va a pasar, algunas transiciones importantes y que lo que uno ve en esa carta es apenas el punto de partida, pero de repente los planetas se seguirán moviendo a lo largo de las casas, a lo mejor los signos empiezan a cambiar un poco más, cuestiones que como seguramente tú las debes saber muy bien, pero que no vas a dar una clase aquí sobre este tema porque se nos iría toda la vida hablando sobre esto, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo Por que dice. Así supuesto. como se mueve la vida del hombre, pues los planetas se están moviendo y están pasando esa sincronía que de alguna manera me mencionaste, ¿no? Exactamente, correcto. Así Ok, es. ok. De alguna forma, nosotros, yo hablé con Camilo y le pedí si él era tan amable que de pronto todas estas cosas que estamos hablando pudiera mostrarnos unos ejemplos de cómo funciona en autores importantes y representativos de la literatura específicamente occidental, que es lo que yo más conozco, aunque algunos casos como Murakami también, pero son también escritores que tienen una gran influencia de Occidente, con lo cual podríamos considerarlos que forman parte de la misma familia, ¿no? Entonces, Camilo muy gentilmente nos va a hablar de algunas de esas cartas y nos va a explicar cómo estos autores dentro de su vida, pues se puede ver astrológicamente que tuvieron algo que estuvo de alguna manera demarcado por los astros, ¿no? Sin caer en cuestiones estrambóticas, ¿no? Entonces, bueno, Camilo, no sé cómo sería el proceso de compartirte la pantalla o algo por el estilo. Si tú lo sabes, este, me avisas, Y por debe haber favor. un botón ahí abajo donde me debe dar permiso para compartir, Déjame ver, tengo donde aquí, dicen los participantes. En ok, participantes, participantes, y hay uno que dice invitar, dice Camilo Núñez, déjame ver si da more, eh, sería cuál. Tengo aquí uno que dice pin, make host, rename, allow to record local files, allow to multi-pin. No sé cuáles serían las opciones, Camilo. A ver si te estoy haciendo algún tipo si hay algo que déjame ver falta. si
yo estoy dando clic en compartir pantalla y me dice que me debe dar permiso. Entonces, Oh, caramba, ya este, va. das clic en la lista de participantes y luego Ajá. en la lista de participantes donde dice, ahí te debe aparecer un botón More si colocas en A ver si el le mouse. allow to multipin será, no sé. Eh, rem- a ver, es que no veo. Será si te hago eventualmente este o si te hago huésped, ¿podrías hacer eso o algo así? ¿Tienes idea? Pensaría que sí, mira para ver. Vamos a ver, te voy a hacer eventualmente huésped para que me digas. Espero que no se borre esto ni nada por el estilo. Déjame ver. Vamos a hacerte. A ver, sí. Ok, Bueno, ahora eres sí, ahora eres el huésped. ¿Puedes compartir pantalla, Camilo? sí, ya puedo compartir. Entonces, Excelente. bueno, ¿ven mi pantalla? Perfecto, ok. Entonces, fíjense aquí, compañeros, Camilo va a hablar un poco de la carta astral. Me imagino que si ese es el nombre correcto, debe haber otros más, de Samuel Beckett. Es un dramaturgo muy importante dentro de la literatura occidental. Es irlandés, tiene muchas obras dentro de las cuales podríamos mencionar Esperando a Godot. En todo caso, es una referencia importante dentro de los dramaturgos del siglo XX, ¿ok? O sea, es para decirlo de alguna manera, es como hablar de el James Joyce o de la narrativa, es como hablar del T.S. Eliot de la narrativa, está a la altura de autores como podrían ser Eugene Ionesco, que hizo La cantante Calvo, es decir, es un revolucionario o Bertolt Brecht. Obviamente no es tan difícil o tan complejo en la estructura como un Bertolt Brecht, pero es un autor muy, muy importante dentro de la literatura occidental. Y escribió varias cosas, pero sobre todo se hizo muy famoso en el ámbito de la dramaturgia. Y aquí, pues Camilo nos va a explicar más o menos qué podría implicar, pues que en vez de todas las cosas que pudo haberse decantado, pues la dramaturgia fue una de ellas. Bueno, a ver, dentro de la astrología tradicional eh, hay un tema, hay un subtema muy importante que es, digamos, la delineación de lo que es la parte profesional de una persona. Perdón. Entonces, cuando estamos hablando de la parte profesional de una persona o de un nativo, como lo llamamos los astrólogos, cuando estamos refiriéndonos al dueño de una carta, un nativo, aquí Samuel Beckett sería el nativo, este, y cuando estamos analizando lo que es la parte profesional, nosotros hacemos distinción de lo que es vocación o profesión, de lo que es habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo, de entrada, un autor que se dedica a la literatura, de entrada, pues cuando estamos analizando la parte de habilidades, tiene que tener habilidades de tipo mercurial. Mercurio es lo que le va a permitir a esa persona poder plasmar todas esas ideas que tiene sobre el papel, en ideas que sean digeribles para los demás. Eso es Mercurio. Y Venus es lo que le va a dar esa habilidad de composición, ¿no? Venus rige lo que es la composición, de tomar todas esas palabras y darle una forma que sea artística, que tenga una armonía, un equilibrio y que evoque también sentimientos y emociones en las personas que están leyendo ese contenido. Entonces, automáticamente Venus y Mercurio son los que me van a mí informar sobre nada más, únicamente la habilidad de la persona, nada Ok, más. Y también hay otro componente dentro de la lectura de la parte profesional que me va a informar a mí sobre la vocación de esa persona. Y la vocación es qué es lo que inspira a esa persona a hacer algo en el mundo, ¿vale? ok, Entonces, mira qué curioso que sea dramaturgo y que tenga Leo en el medio cielo en la casa 10. La casa 10 es la casa de la profesión en la astrología tradicional. Entonces, mira que, y la dramaturgia y el teatro es algo muy del signo Leo.
Puedes Entonces, ¿qué señalar la casa pasa? 10 para que lo vean las personas que no están de pronto familiarizadas. ¿Dónde está la casa 10 allí? La casa 10 es esta, ya voy a señalarlo. Esta es la casa 10. Está aquí con el número 10. ¿Están viendo la carta? Pero yo estoy viendo, Camilo, es como una división, una que dice Current Settings, en la izquierda dice Current Chart Preview y después Calculated Charts. Ok, No sé si perfecto. estoy viendo otra cosa que no es lo que tú estás viendo, que es como todo más general, ¿no? En el Solar Fire. Sí, ya voy a compartir entonces la carta. Y ahora sí, ¿cierto? Exacto, Ah, excelente. bueno, esta es la carta de Samuel Beckett. Entonces, Entonces, dentro la de casa esta 10 carta, dentro de ah, ok. esa carta, pues para replantear un poco lo que estaba diciendo el planeta Mercurio, que es este, y el Ajá, planeta Venus son los que me van a informar del talento, pero todavía no he dicho nada de esos planetas. Antes de hablar de esos planetas, yo voy a hablar de lo que es la vocación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Dentro de la astrología tradicional, la vocación es lo que me va a informar acerca de lo que inspira y mueve a la persona. claro, Y luego, Mercurio y Venus me va a, como son los talentos de la persona, me va a indicar el área en donde esa persona aplica esas habilidades que tiene, ¿vale? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo de entrada, ya yo sé, por lo que veo en esta carta, que tanto Mercurio como Venus son planetas muy, muy prominentes e importantes en esta carta. ¿Por qué? Venus primero porque está cerca de, Venus porque está en una casa que es angular, que es la casa ujú, número 7, ¿vale? sí, Y Mercurio porque Mercurio se encuentra estacionario retrógrado, ¿vale? Está retrógrado, pero dentro de unos pocos días después del nacimiento se va a poner directo. No voy a explicar esto aquí porque sería muy largo de claro. explicar, pero lo que les quería, eso es algo, un indicador que nosotros utilizamos los astrólogos para saber si un planeta es muy importante en la carta. Y lo que acabo Pero de escribir me informa de que es algo muy importante en esta carta. Pero está en una casa que que se considera que no es buena, que es la casa 6. Es una casa que no tiene esa angularidad de la 7, por ejemplo. Es una casa cadente, como la llaman, ¿no? Es la que menos energía tiene para expresarse. Eso no sería un hándicap para hablar de que tiene fuerza, que tiene preeminencia en ese sentido. No, fíjate que no, porque la casa 6 dentro del ámbito de la astrología profesional, del estudio de los indicadores profesionales, la casa 6 es una de las casas que se permiten, si Mercurio, Venus o Marte están en una de esas casas, pues automáticamente se pueden admitir, ¿vale? Como planetas que potencialmente pueden estar asociados a las habilidades de esa persona. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el hecho de que Mercurio esté estacionario de retrógrado Ujú. compensa en gran medida el hecho de que esté cadente, ¿vale? Entonces, ya esos dos indicadores automáticamente hacen de que el hecho de que Mercurio esté en una casa como la casa 6, que sí es cierto lo que tú dices, en el punto de vista de la astrología tradicional es una de las casas que nos informan acerca de dificultades en la vida, pero eso no entra en conflicto con el hecho de considerar a Mercurio como un indicador profesional, ¿vale? Ok. Entonces, Mercurio, por el simple hecho de estar estacionario directo, está retrógrado en este momento, pero a los días después de nacer se pone directo y eso le pone, digamos, marca al planeta. Eso me informa a mí como astrólogo que ese planeta va a ser muy, muy importante en la vida de esta persona. Eh, entonces, de hecho, personas como Bill Gates y Steve Jobs, que son del mundo tecnológico, ambos tienen a Mercurio retrógrado, próximo a ponerse directo, ¿vale? Bueno, y Steve Jobs tiene a Mercurio en la casa 6 y mira que fue el fundador de Apple, una de las empresas de tecnología más importantes. Bueno, entonces ya volviendo a esta carta, Mercurio y Venus, automáticamente ya yo puedo saber que Mercurio y Venus son planetas que son importantes en la parte profesional de esta persona. Marte no es tan importante porque Marte está en Tauro y Tauro es un signo, digamos, en donde se encuentra algo debilitado. Ah, Sin embargo, está angular y esa angularidad le da cierta potencia a este Marte, ¿no? y me imagino que el hecho Eh, de que esté
disculpa que te interrumpa, recibido por un Venus que está en su domicilio, está en su casa, pues de alguna manera lo salva o le da una, digamos, una condición un poco más benevolente, ¿no? Por aquello de que está en la Sí, casa de... ayuda a aliviar el estado en el que está ese Marte, completamente de acuerdo. Y de hecho, pues, eh, de entrada, pues, como te digo, ¿no? Cuando estamos hablando de las habilidades, de entrada, pues ya sabemos que Mercurio y Venus nos van a informar muchísimo de las habilidades de esta persona. Marte también está bastante fuerte, entonces Marte con Venus tiende a dar personas que se dedican mucho a la danza y también al teatro. ¿Por qué? Porque Marte tiene que ver con la actividad física. Entonces, yo no sé, yo no conozco tanto a este señor, pero te pregunto a ti, ¿él también hacía teatro? No, claro, Eh, muchos dramaturgos tienen una conexión, no recuerdo que haya hecho teatro, pero digamos que por tendencia general los dramaturgos se forman haciendo teatro. O sea, es muy raro el dramaturgo que no haya en su juventud hecho teatro. O sea, es muy raro. De verdad que yo personalmente que he conocido a muchos, todos comenzaron así. pero obviamente no es lo más predominante. Lo más predominante es el hecho que fue escritor. Y aquí se nota porque Mercurio está estacionario directo y Venus obviamente está mucho más fuerte que Marte al estar en su propio signo. Entonces, ¿qué pasa? Yo al comparar esos tres planetas, en la astrología tradicional, Mercurio, Venus y Marte son los tres planetas que me informan acerca de las habilidades de la persona. Los demás planetas no. Cualquier tipo de habilidad, trabajo u oficio que te puedas imaginar está en esos tres planetas, nada más. Ok, Entonces, de esos tres planetas, Mercurio y Venus son los más fuertes. Entonces, ya automáticamente asocio eso al tema de la literatura. Luego, ya yo después de saber cuáles son las habilidades de la persona, yo me traslado hacia, ver qué es lo que mueve a la persona, qué es lo que inspira a la persona. Entonces, acá veo que lo que inspira a la persona es lo que está en la casa 10. Y en la casa 10 está el signo de Leo. Y Leo rige todo lo que tiene que ver con el espectáculo, con hacer cosas para que las demás personas lo puedan visualizar, ver, ¿no? Todo tipo de espectáculos, todo lo que son artes escénicas, ¿no? En parte, ¿no? ujú, Entonces, estoy viendo yo ya de entrada sobre la base que tiene una habilidad bastante venusina y un Venus bastante fuerte, ya yo puedo concluir que esta persona va eso que inspira, que es hacer espectáculos, lo va a canalizar hasta hacia lo venusino, ¿no? Y claro, mira que claro. el regente de Leo es el Sol en Aries, y el Sol en Ujú, Aries es un signo regido por el planeta Marte. Y Marte tiene que ver con el movimiento físico y Marte a su vez está en un signo de Venus que tiene que ver con el arte. Entonces automáticamente ya podemos asociar arte con movimiento físico y luego ya sabemos que es una persona que le gusta mucho escribir porque tiene un Mercurio muy prominente. Y conectando todo eso ya podemos concluir que claramente en su carta se ve que es un dramaturgo. Y lo que había claro. comentado anteriormente de que es muy importante también la casa 5. Mira que en la casa 5 tiene a Saturno y Saturno rige todo lo que tiene que ver con la materialización. Y claramente, pues él se dedicó a materializar sus obras en obras que son perdurables en el tiempo, ¿no? Y además de que Pisces es un signo que también está muy asociado con el planeta Venus, porque dentro del esquema de la astrología tradicional, Venus se encuentra exaltada en el signo de Pisces. Entonces, en cierta manera, se convierte como en un corregente del signo de Pisces en conjunto con Júpiter, que es el regente principal del signo Pisces en la astrología tradicional. Claro. Claro, y además hay un contacto de todos esos planetas que mencionaste, sobre todo Marte, Venus y Mercurio con la Luna, que habíamos hablado un poquito de ese carácter de versatilidad que puede dar la Luna y todo eso, ¿no? Y además Correcto. el hecho de que un Mercurio esté en Aries, que es un signo que habla de agresividad, de rapidez, pues implica un poco también ese carácter del dramaturgo, que es un discurso dialogado, es un discurso muy versátil, es un discurso muy rápido. Creo que también Shakespeare, según algunos estudios, tenía Mercurio en Aries, con lo cual pues podemos ver entonces que este tipo de lenguaje
que es mucho más directo, es mucho más ágil, es mucho más dialogado, pues se puede asociar con la rapidez y el ímpetu del discurso ariano, ¿no? Que es más rápido. Me dijiste que él hacía algo culinario. No, no, no que yo Ah, no, sepa. no. A lo mejor puede que lo tenga, pero digamos que sería algo menor dentro de Claro, lo que claro. conocíamos. Sí, total. Ok. Sí, los chefs son más que todo Venus y Marte, ¿no? No tanto Interesante. Mercurio. A lo mejor en su vida, pues fue un buen cocinero, pero sería algo que habría que ver a profundidad. Sí, seguramente una habilidad más secundaria, pero no en algo que se convirtió en una profesión como tal, ¿vale? Sí, De acuerdo. Entonces, no, yo creo que con esta carta ya terminamos. Es perfecto. bastante, Vamos a ver cuál es la otra que no habíamos conversado para ver. eh, bueno, Arturo Uslar Pietri, Ok, ¿verdad? sí, Arturo Ular Pietri, que tenemos a otra figura importantísima dentro de las letras hispanoamericanas, sobre todo, es venezolano, era eh, un autor muy versátil, algunos lo consideran incluso un polímata, realmente claro, no hay pocas cosas que no haya escrito, pero específicamente se dedicó o fue muy famoso en el ámbito de la literatura gracias a la narrativa, ¿no? Y especialmente en el ámbito del cuento, aunque popularmente las novelas pues han vendido mucho más. Es un autor que escribió de todo y que bueno, es una de las grandes mentes que tuvo al menos Venezuela en el siglo XX y fue una persona que se dedicó muchísimo a los medios a difundir y divulgar conocimientos a través de la televisión, algo que por lo general los intelectuales no hacían. Y bueno, es uno de los, para los que no lo sepan, es uno de los que acuñó el término realismo mágico que después fue, pues, fue usado para describir las obras de autores como Gabriel García Márquez, entre otras cosas, ¿no? Un autor fundamental en todo lo que tenga que ver con la literatura. Bueno, excelente. Bueno, me están viendo la pantalla, ¿estás viendo la pantalla? Perfecto. Sí, Ah, perfecto. perfecto. Bueno, entonces, siguiendo la misma metodología, eh, aquí vemos un Mercurio que está en Tauro. Es un ascendente Piscis por lo que estoy viendo, ¿no? Un Sí, ascendente correcto, un Piscis. ascendente Piscis. Bueno, pero digamos que hablar del ascendente habla más de la personalidad. Entonces, Ok, como no estamos hablando de la personalidad, pues claro, lo podemos prescindir lo de ahí. obvio, ¿vale? Claro. Entonces, Entonces, me voy automáticamente por, Mercurio. eh, an- siguiendo la misma metodología para analizar la profesión, primero miro cuáles son las habilidades, ¿no? Las habilidades se miran a través de los tres planetas que son Mercurio, Venus y Marte. Y de entrada ya yo puedo saber que tanto Mercurio como Venus son los más, digamos, fuertes en esta carta. ¿Por qué? Porque Mercurio está en Tauro y Venus está en el signo de Mercurio, que es Géminis. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que ocurre es lo que llamamos los astrólogos tradicionales recesión mutua. Ujú. Mercurio se encuentra en el signo de Venus y a su vez Venus se encuentra en el signo de Mercurio. Entonces hay como un feedback entre ellos y ese feedback es como un apoyo mutuo. Mientras que Marte, si bien está fuerte porque es una casa angular y está con Júpiter que lo ayuda bastante, Venus se encuentra mucho más fuerte por esa recesión mutua y además porque Venus se encuentra mucho más cerca del punto del IC, ¿no? El IC es lo que se llama el fondo del cielo o el Imum Coeli y es un punto muy sensible que hace que el planeta se vuelva todavía mucho más prominente y más fuerte en la vida de la persona. Entonces, Venus y Mercurio son mucho más fuertes. Sin embargo, Marte sigue siendo muy fuerte y tengo entendido que él fue político Sí, y también hizo una cantidad de cosas que se le nota mucho el Marte en lo que le hizo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, de entrada ya podemos ver ahí que sus mayores habilidades son la escritura por la combinación entre Venus y Marte. Y luego nos vamos a la casa 10 que es la casa de la profesión, pero la casa de la profesión, vuelvo y repito, no me dice nada acerca de las habilidades, simplemente me dice en el campo, en qué campo de la persona va a poner al servicio sus habilidades, ¿no? Entonces aquí vemos que en la casa 10 tiene el signo de Sagitario y el signo de Sagitario se encuentra regido por Júpiter, que se encuentra en la casa 4
Este, entonces, Estaría en aquí, exilio, ¿no? correcto, está en exilio. Sin embargo, la casa 4 está muy asociada con el país de origen, con la tierra de origen. Y tengo entendido que Sí, se enfocó mucho su trabajo en su tierra, ¿no? sí, sí. En su tierra de origen. Mira qué curioso que tú me acabas de decir que es polímata, que hizo, Escribió de todo, era una escribió de persona, todo, ¿no? Muy, muy, muy típico de Géminis, ¿no? Tener un Júpiter en Géminis, hacer de todo un poco. sí. Entonces, eh, prácticamente esas posiciones describen bastante bien todo lo que hizo. Ok, y obviamente el hecho de que esté en la casa 4 implicaría pues que muchos de sus escritos estarían dedicados a la patria, a estudiar aspectos del país, a pensar y a dedicar pues eh, todos sus esfuerzos al ámbito de Venezuela, pues que fue el lugar donde él nació, y eso se vería en ese caso. Sí, Ahora, correcto. el Marte hecho, rige la casa 9 que tiene que ver con las ideologías, la filosofía, así que él también tuvo un componente ideológico y filosófico bastante importante en su obra, ¿cierto? sí, totalmente. Una persona que tenía un modo de ver muy claro el país. De hecho, él llegó a lanzarse a la presidencia eventualmente y perdió esas, digamos, esas elecciones. Fue además una persona que estuvo muy ligada a, digamos, a grupos políticos que después fueron derrocados. Y bueno, siempre se le decía que él tenía un resentimiento con el nacimiento de la democracia en Venezuela precisamente porque él pertenecía al grupo anterior que fue de alguna manera destronado en esos tiempos. Es muy, muy interesante la figura de Arturo Uslar Pietri en ese sentido. Siempre fue, por ejemplo, muy crítico con el sistema político que se instauró con el regreso de la democracia en Venezuela después, a mediados del siglo XX. Siempre, siempre fue muy crítico. Y bueno, me Y mira imagino que que muy chévere que me lo cuentas porque fíjate que Júpiter se encuentra en exilio, ¿no? Y Júpiter rige la casa 10 de la profesión. Entonces, eso en cierta forma refleja simbólicamente la experiencia que él vivió en su profesión, de sentirse exiliado, apartado, marginado, ¿no? En su ámbito profesional, en su lugar de origen, ¿no? Y sí. es básicamente lo que me estás contando, ¿no? Su partido político no fue prominente, Ujú. etcétera, ¿no? Sí, sí, de hecho es Todo una de eso. las grandes críticas que le hacen, que él fue como un gran destructor simbólico pues, del sistema democrático en el país, luego de la crisis que vino con el chavismo, entre otras cosas porque él era una persona que se veía como un futuro presidente de Venezuela por todos sus talentos, pero que fue de alguna manera truncado por esta irrupción de este nuevo sistema político y sus protagonistas. Entonces, fue curiosamente una persona muy brillante en todo. Estamos hablando del venezolano que estuvo, fue miembro de 4 academias en Venezuela, o sea, fue miembro de la Academia de la Historia, de la Academia de la Lengua, de Ciencias Políticas, de Economía, algo que ningún venezolano ha hecho totalmente. Fue el único venezolano que ha ganado el Rómulo Gallegos, el único venezolano que ha ganado el Premio Cervantes, pero pareciera que lo último que le faltó y nunca pudo conseguir fue ser presidente del país y de alguna manera llevar a cabo las ideas que tenía junto con la élite que la acompañaba. Y eso, pues, con lo que estás diciendo, se nota mucho más, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Ok, a ver, podemos pasar al siguiente exponente a ver qué nos puede decir. Esto sería en el caso, pues, de muchas cosas, pero sobre todo de un narrador, ¿no? Un narrador y un hombre muy versátil, ¿no? Como tú lo acabas de decir. De acuerdo. Yo creo que de repente podríamos hacer una más por asuntos de tiempo, Camilo, porque bueno, sabemos que también a mí no me gusta competir con Chris Brennan en ninguna cosa, entonces prefiero mantenerme con esto, pero es que ha sido tan fascinante y hemos tomado tanto tiempo que bueno, quizá podríamos tomar uno más y sobre esa base hablar sobre otra cosa que me interesa de tu canal, de Patreon. Ah, bueno, perfecto, listo. ¿Cuál te gustaría analizar? ¿Cuáles son las que nos quedan? Que se me olvidaron los nombres. Creo que una de ellas era... Ah, Humberto Eco.
Sí, me interesa Humberto Eco porque, bueno, es una figura muy, muy conocida, ¿no? Sobre todo se hizo mucho más famoso cuando, pues, se hizo la película del Nombre de la Rosa, está basado en su libro, que es una novela histórica, que es una mezcla de novela policial con novela histórica, porque está ambientada en la Edad Media, pero antes de ser ese autor tan famoso en el ámbito de la literatura, fue un profesor universitario, sobre todo un medievalista italiano, que tenía conocimientos en el área de la semiología y es una referencia muy importante en el ámbito de la crítica literaria, de la crítica de la teoría literaria, pero también de la literatura. Entonces es uno de los ejemplos más claros de ser crítico literario, de ser teórico, profesor universitario y escritor. Claro, mira, aquí yo lo que veo, primero que todo, pues analizamos a los tres planetas que nos informan sobre sus habilidades y vemos un Mercurio bastante en la casa número 5, que es la casa de la creatividad. También es un Mercurio que está estacionario directo. Estuve checando eso antes de eso, pero voy a verificar para ver Pero si está en efectivamente. exilio también, ¿no? Curiosamente, o sea, es como el caso un poco contrario de Euler Pietri en ese ámbito, ¿no? Tenía un Júpiter en Géminis, este tiene un Mercurio en Sagitario. Sí, correcto. Déjame ver. Entonces, sí, aquí tiene un Mercurio en Sagitario, está en exilio, pero algo que he notado mucho es que muchos escritores tienden a tener Mercurio en signos de Júpiter o signos donde Júpiter tiene algún tipo de dignidad. En este caso, pues Mercurio en Sagitario, en el caso del escritor Gabriel García Márquez, lo tiene en Piscis. Mario Vargas Llosa también tiene Mercurio en Piscis. Y creo que también el otro que Estefano Mayarme, ¿verdad? El apellido Mayarme, Sí, eh, Malarmé, sí, también tiene Mercurio en Piscis. Entonces, es muy recurrente que dentro de los escritores tengan Mercurio en signo de Júpiter. Y claro. eso se explica por una razón muy importante. Si es cierto que Mercurio se encuentra en detrimento en los signos de Júpiter, pero se encuentra en detrimento en relación a lo que es la esencia de Mercurio como tal, ¿no? Mercurio lo que busca es la difusión de ideas de manera fragmentada, ¿no? Mientras que la literatura no le gusta la fragmentación. En la literatura lo que se busca es la unificación de las ideas en una obra, ¿no? Entonces, digamos que para efectos de la literatura, el hecho de que Mercurio esté en signos de Júpiter no es algo malo. De pronto para Mercurio como tal, en funciones mercuriales, sí es algo que de pronto se podría decir que a estas personas les cuesta trabajo eh, ser, Ir digamos, al grano, digámoslo así. exactamente, porque seguramente ven las ideas de una manera muy global, muy sintética, muy sintetizada, lo cual es muy bueno para la literatura, nada más, Claro, ¿no? De pronto para otras áreas donde se requiere una comunicación mucho más analítica, les cuesta un poco más de trabajo. claro. A menos que tenga un Saturno bastante fuerte que compense eso, ¿vale? Este, entonces aquí vemos que Mercurio está en Sagitario, está en la casa 5, que es la casa de la creatividad. Es un Mercurio que también días antes del nacimiento se puso estacionario directo y eso es un fenómeno que también estoy notando mucho entre escritores. Entonces eso automáticamente coloca a Mercurio en el centro de aquí de la carta. Incluso en esta carta Mercurio está más fuerte que Venus. ¿Por qué? Porque Venus, a pesar de estar en una casa que es angular, que es una de las casas más importantes y prominentes en la astrología, es una Venus que se encuentra pues prácticamente peregrina. Sí, está peregrina, no tiene ninguna dignidad, está completamente, cuando se habla de peregrino es que un planeta en el signo donde se encuentra no tiene ningún poder, está completamente a merced de otros planetas para poder funcionar. Y aquí Venus, y este es el caso de Venus en esta carta. Este, Venus aquí está en Acuario, que es un signo regido por Saturno, y Saturno pues eh, está en Capricornio en la casa número 6.
esa combinación lo que me informa es que para él de pronto la parte artística no era tan notable en él, ¿no? Sino más, Sí. obviamente tenía ciertas habilidades de composición, pero lo más importante para él era la parte comunicativa del lenguaje, ¿no? Como que entregar las ideas que quería promover o difundir. No sé si estoy en lo cierto. Sí, tiene una obra, digamos, mucho más notable por mucho en el ámbito de la academia, en el ámbito de los estudios medievales, del saber, que en el ámbito literario. Es famoso básicamente por esta obra, al menos en el público general, pero después hizo otras novelas que no tuvieron el mismo impacto ni la misma recepción que ella, y realmente es mucho más conocido por su participación en el mundo público, porque escribía en los diarios italianos, todo esto, pero, y por su pensamiento sobre todo en el ámbito académico, en la semiología, en el ámbito de la literatura, la política, etcétera, etcétera. Era más un intelectual, digamos, de ideas que de hacer novelas memorables, ¿no? Ah, Y era bueno, bueno. fíjate que aquí lo vemos bastante claro. Fíjate que los otros autores que vimos anteriormente sí tienen un Venus mucho más notable y aquí no, ¿vale? Entonces, es interesante, ¿no? Sí, sí, de hecho, incluso su novela El nombre de la rosa, lo llamativo es todo el juego que hace erudito de la época medieval y todo eso. Pero si te pones a verlo de una perspectiva estética, no hay un gran aporte ahí. Tiene juegos y cuestiones literarias que ya han sido exploradas antiguamente y que una persona más o menos culta puede identificarlos, pero más allá de eso no hay un gran aporte, digamos, en el ámbito literario de su parte. Pero sí en En el la parte ámbito del artística de la literatura pensamiento, como tal, ¿no? exacto, pero en el ámbito del Ok. pensamiento, de buscar estas cosas que te acabo de decir, de la semiología, de la crítica literaria, es uno de los indispensables del siglo XX y XXI. Bueno, aquí vemos que tiene el medio cielo, que es un punto bastante crítico para lo que es la parte ya vocacional, o sea, lo que lo mueve, lo que lo inspira, lo tiene en el signo de Aries, en la casa 9, que tiene que ver con la ideología, con la filosofía. Entonces, y tiene un Marte en Capricornio bastante fuerte. Entonces, también hay un componente bastante como de activista, de promotor de ideas, ¿no? De, de, de pronto de promover las ideas con cierta abrasividad, con cierta asertividad, con bastante intensidad, con Sí, o bastante, con valentía, ¿sabes? En un tiempo donde hay que exactamente, ser políticamente correcto, él llegó a decir muchas cosas muy polémicas y ese tipo de cosas. sí, sí. Entonces, a él lo movía bastante sus inclinaciones ideológicas. Sí. Este, entonces, ahí claramente se ve, ¿no? Y la casa 10 pues, está en el signo de Tauro, o sea que Y fue profesor seguramente. universitario, ¿no? Que es un tema de Casa 9 también. Sí, sí, correcto. Y la casa 10 está en el signo de Tauro. Y Tauro también pues tiene que ver con la parte literaria, pero como Venus, como ya habíamos hablado, está peregrina, seguramente, no sé, esto me informa a mí, y ya esto es especulación de mi parte, producto de la lectura que hago acá, es que seguramente para él de pronto no hacer una literatura más artística o algo pudo ser algún tipo de frustración para él, ¿no? O de pronto él se sintió un poco limitado en ese aspecto, ¿vale? Claro, Pero seguramente sí lo quería hacer, ¿no? Sí de pronto tenía la intención de hacerlo. Sí de pronto lo inspiraba a poder aportar algo desde el punto de vista artístico. claro. Sí, es un poco como lo que te comenté, o sea, tuvo esa vertiente, pero realmente su legado, cuando tú lo ves, fuera del nombre de la rosa, su gran legado es de pensamiento, en la teoría, en la crítica, en la cuestión político-social, que sigue siendo muy lúcido, sin duda alguna. Ah, ok, perfecto, genial. Entonces, bueno, con esto Bueno, ya terminamos este análisis. perfecto, no, de verdad te agradezco muchísimo lo que nos hiciste porque de alguna manera tenemos la teoría que hablaste y tenemos la práctica, ¿no? Y obviamente la gente que más o menos sepa de esto podrá haberlo visto con mucha claridad. Ahora me gustaría que me hablaras un poco, Camilo, de tu programa de Patreon,
que según tengo entendido es como una página que tiene que ver con mecenazgos dependiendo de lo que hace la gente, ¿no? Y tú obviamente estás ofreciendo pues tus servicios de astrología tradicional, que es lo que hemos visto hoy, para los interesados. Entonces, si me puedes hablar un poquito de qué consiste, cómo lo estás haciendo, sería Claro, extraordinario. mira, yo tengo un canal de Patreon. En ese canal, pues yo estoy todas las semanas subiendo videos de clases de astrología tradicional. Todas las clases tienen en promedio hora y media de duración y mi idea, mi objetivo es subir las clases de una manera ordenada y sistemática, de tal manera que las personas que vean desde el primer video hasta el último puedan hacer como un curso de astrología. No lo vendo como un curso porque realmente Patreon no es una plataforma para cursos, pero sí estoy, digamos, aprovechando la plataforma para hacer llegar un contenido en formato de curso que ayuda a las personas a acceder a un conocimiento de astrología por un valor mucho más asequible, porque realmente, pues, un curso de astrología y de cualquier área del conocimiento requiere una inversión, pero con Patreon, por una contribución mensual, pues puedes tener acceso a todos los videos que subo, absolutamente todos, de videos de clases como tal, ¿no? Hay otros videos ya más que tienen que ver con sesiones en vivo que tengo con los Patreon, que ya como Patreon también te permite tener varios niveles de contribución. Aquellos que tengan un nivel de contribución mayor tienen acceso a esos videos, pero aquellos que contribuyan desde el primer nivel de contribución pueden acceder a todas las que son, a todas las clases. Ujú. Entonces, para los que estén escuchando, si quieren aprender astrología desde cero, los invito a mi page, a mi Patreon, y aquí pueden aprender astrología tradicional desde el principio. Y pues mi proyecto es seguir subiendo videos todas las semanas, subir un curso completo y aportar pues a la comunidad astrológica. Ok, excelente. Me parece muy bueno eso que estás haciendo porque además sí puedes hacerlo desde cero, que es otro de los grandes problemas que uno tiene, que empieza desde cero, pero entonces al venir desde cero empiezas por tu cuenta a tener cosas buenas y a leer cosas malas y te terminas un poco pervirtiendo a nivel intelectual o corrompiendo, mientras que ya tú das como un perfil Exactamente, mucho más filtrado. Entonces lo que vamos a exacto. hacer, Camilo, es que tú me vas a dar toda esa información, yo la voy a colocar en el cajetín de comentarios, en la descripción. Todas las personas interesadas van a entrar allí y si les interesa, pues ya pueden comenzar a ver las clases con Camilo en el ámbito de la astrología tradicional. Eso hay que dejarlo muy claro porque, como acabamos de ver, no todas las formas de aproximarse a la astrología son iguales, no es homogénea, ¿sí? De acuerdo, muchas gracias, ¿vale? Bueno, nada, de verdad, Camilo, muy agradecido por todo esto que nos acabas de mostrar hoy a los compañeros. Seguramente muchos de ustedes tendrán preguntas y comentarán y son bienvenidas cuando este episodio sea público a todos. Y bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes por su permanencia en este episodio del podcast y los invitamos a que se suscriban y que estén pendientes de los próximos videos porque van a ser muy interesantes con temáticas donde la literatura siempre va a ser el eje de estudio. Y bueno, Ah, bueno, nada, muchísimas gracias, Omar, por este espacio y por esta invitación y quedo atento a futuras colaboraciones. no, sí, seguro que sí, cuenta con eso. Y bueno, nada, compañeros, esto ha sido todo por este Chao episodio. a Lo todos, seguimos comentando. Hasta luego. hasta luego.